tal, comisario? Muy buenos días, qué compromiso, ¿verdad? Porque ahora tengo que llevar, ¿verdad? Claro, claro. Si no llevas No, ahora. porque si no llevas, y nosotros ya estuvimos bicheando, ¿verdad? Y contamos que estaban mirando ese, ¿y para quién entonces estaban mirando? Claro. Es difícil. Muy buenos días, un gusto ¿Cómo de estás? estar, de compartir y un saludo a toda la audiencia de La Lupa. Te vamos a presentar como corresponde. El comisario Dionel Alarcón es jefe del Departamento Especializado en Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional. Y decíamos antes de entrar al aire que es el tema del momento. Es el tema del momento por lo de la app que estábamos comentando, que supuestamente es para detectar a los infieles. Y también por lo que aconteció con este niño adolescente que fue plenamente identificado por la unidad del comisario tras una alarma encendida por el FBI, tras presuntas conexiones con casos que podrían enlutar también a la República del Paraguay. Yo quisiera empezar por ahí, por la sensibilidad del caso, y porque cuando conversábamos en Radio Monumental, comisario, vos decías, hay como factores determinantes que hoy ubican al niño, al adolescente, que está aislado incluso de su entorno familiar, encerrado en un mundo paralelo, donde prácticamente lo que hace es convivir con adultos que pueden estar siendo instigadores y consumiendo contenidos que de alguna manera lo van moldeando hacia un mundo de violencia. Totalmente, y esto llega a pasar no porque el niño esté jugando tal juego, no porque está en un mundo donde está siempre interactuando dentro de las redes, pero influye múltiples factores. En este caso que hemos encontrado nosotros a este menor, nos dimos cuenta de que anteriormente ha sido víctima de bullying. Es un niño que vive con familiares, que no vive con los padres. Y es un niño que vive solo en ese espacio virtual, en ese mundo virtual. Entonces, y genera una conducta. Pero esa conducta que genera es ya consecuencia de múltiples factores que él viene pasando. Entonces no podemos tampoco satanizar de repente el uso de internet, el uso de las redes sociales, sino son múltiples factores que hacen que muchas veces el niño, el adolescente, lleguen a generar estas conductas. Y estas conductas que para nosotros ya resultan peligrosas, porque ese niño también convive dentro de un entorno social, ¿verdad? A ver, comisario, mucha gente se preguntaba, ¿cómo es posible que el FBI haya tomado conocimiento de este caso? ¿Y cómo se trabaja ante esta situación? ¿Se activan filtros de control en redes sociales a los cuales uno, cuando accede a estas redes, da aceptación plena para que se pueda ejercer ese control? ¿O se trataba de mensajes directamente enviados y compartidos a través de una red social? Bueno, estas alertas que se generan de esta red social, dentro de su política colaborativa con autoridades de aplicación de ley, lo hace tanto con la Policía Nacional del Paraguay como también con el Ministerio Público a través de una red 24/7. Dentro de esa política de comunicacional que tiene estas redes, lo hacen principalmente cuando hay explotación sexual infantil o abuso de menores, cuando ellos encuentran esas imágenes dentro de esa red de personas que han alzado, que han descargado, que han compartido. Y por otro lado también ya incluyeron hechos que puedan atentar contra la vida de las personas, como también hay personas que postean o comentan que se van a quitar la vida. Entonces, hechos de esa naturaleza, estas redes sociales como la que estuvimos nosotros trabajando, otras redes sociales también se unen a esta campaña un poco preventiva de que ellos notifican al país donde el usuario se encuentra. O sea, sería Facebook, Instagram o Twitter. Instagram, lo propio hace también Twitter, hace también Google a través de toda la búsqueda que puede haber. No es la única red que hace y comparte con las autoridades eso. Dentro de esa red está Paraguay con sus autoridades de aplicación, que es el Ministerio Público y la Policía Nacional. Esa alerta, por ejemplo, te llega a vos directo. A nosotros nos llega periódicamente a través de esa red y no es la primera que esto nosotros hemos trabajado. Esto se filtró de alguna forma, este trabajo. ¿Y por qué también aparece la agencia internacional FBI? Porque este usuario que hizo este comentario
lo primero que hizo fue etiquetar o arrobar a Sergio Salvador Ramos, que fue el último actor del hecho en Estados Unidos, y a partir de esa etiqueta o de esa mención de ese usuario también hace un comentario. Entonces, por eso intervienen dos agencias, dos países, como el FBI y también nosotros a través de Paraguay. Ahí me parece un dato interesante, comisario, que no fue una falencia de Paraguay el no haber detectado y esperado que FBI detecte. FBI detectó porque estaba en su área al hacer un posteo en Estados Unidos. FBI también recibió esa notificación, así como también lo hemos recibido. Claro, o sea, Paraguay también hace ese monitoreo y Paraguay también detecta lo que ocurre dentro del territorio paraguayo, ¿verdad? Dentro de esa red de trabajo internacional, cuando el usuario reportado corresponde a Paraguay, Paraguay recibe ese reporte. ¿Y Paraguay también suele reportarle a otros países? También, si corresponde a otros países, por supuesto. Y si hay varios usuarios que responden al mismo contenido, entonces se trabaja con las diferentes instituciones de autoridades de aplicación de ley. Si hay explotación sexual infantil, si afecta a Argentina, Colombia, Paraguay, trabajamos dentro de ese entorno. Allí uno se imagina, ¿verdad? Y nos gustaría también que nos puedas compartir y que la gente sepa cómo actúa la policía especializada en Paraguay. Cuando se activa la alarma, me imagino ustedes tienen protocolizados los pasos a seguir y cómo validan, cómo curan esa información para decir, bueno, esto es verdaderamente grave y tiene otros conectores. ¿Cómo hacen ese proceso, comisario? Sí, a partir de la alarma que uno reciba, dependiendo del caso. Vamos a hablar en el caso particular que ocurrió esta vez. Se recibe esa alarma y viene con una información primaria del usuario. Entonces, nuestra función como departamento especializado en la investigación del cibercrimen es saber quién está detrás de ese perfil. Muchas veces es un perfil falso, muchas veces son personas bromistas que quieren alarmar o que quieran aparecer en televisión, muchos factores. Entonces, nosotros empezamos a hacer ese análisis del usuario, identificar el perfil. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente con los datos básicos que nos ha enviado, y si nosotros necesitamos más información, ahí interviene el Ministerio Público para que a través ya de un oficio pueda enviar a esa empresa, y vienen las informaciones complementarias, como geolocalizaciones, como el correo que utilizó para habilitar esa red social, informaciones que nos permitan a nosotros decir realmente es Luis la que está detrás del perfil. Él pudo haber puesto otro nombre, pudo haber puesto otra fotografía, pero al final Luis va a ser identificado, y a partir de esa identificación empezamos nosotros a realizar el procedimiento. Si se trata de un menor, se convoca a todas las instituciones que deban de intervenir ese caso. Pero además no fue lo que entiendo, comisario, además que no es una persona que comenta algo y ya está. O sea, se analiza el perfil y dice, espera, esto por el perfil de la persona que puso, descubrimos que fue fulano de tal y que no fue probablemente una broma, sino que capaz fue una amenaza seria, porque el perfil es esto, lo que vos mencionabas, es un chico que no vive con sus padres, tuvo algún antecedente de bullying, fue haber sido víctima. O sea, ahí es que salta la alerta, ¿verdad? Una vez que se reúnen varios requisitos. Sí, esto es estas empresas que reportan tienen también una analítica que es artificial, que reúne ciertas condiciones para que ellos puedan alertar. Pero también esa alerta nosotros tenemos que confirmar. ¿Cómo lo hicimos? Identificando, en este caso fue un menor, no constituimos en el domicilio del menor y rescatamos el dispositivo que estaba usando el menor. Encontramos efectivamente el mensaje que ha posteado. Si lo ha borrado, nosotros vamos a preguntar a la empresa, entonces confirmamos eso y a partir de ahí inicia todo ese protocolo, y en este caso resultó ser un menor. Entonces el tratamiento es con las instituciones que se involucraron, tanto Defensoría de la Niñez, Ministerio Público especializado, y nuestro trabajo fue la de llegar hasta el lugar, convocarle a los padres. En este caso eran padres separados, el niño estaba viviendo con un familiar, entonces igual se le llama a los padres para que se haga esa contención. Y ya aquí quiero hacer una consulta que resulte práctica también al padre que está del otro lado, y me pongo en la piel de padre de un niño que está ingresando a la pubertad y que tiene también hijos adolescentes que juegan videojuegos y que juegan, acá no voy a ser yo un hipócrita, mi hijo juega un videojuego que es de estos que tienen matices de violencia, que van y trabajan en equipo para matar a otros.
lo confieso. Y Con cierta perdón limitación. que te corte ahí porque quiero agregarle algo más a lo que estás diciendo. Y nosotros, en la mayoría de los casos, no conocemos las características del juego ni el juego. Exacto. Y no sabemos con quién puede estar conectado. Me incluyo en eso, porque está mal. No conocemos nosotros el juego ni todo lo que le permite, el mundo al cual le permite acceder a ese juego. Y a eso, conectando un poco estas dos experiencias, quiero yo hacerte la consulta, comisario. ¿Quiénes podrían estar detrás? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de estafas a través de plataformas y demás, vemos que los estafadores hacen su trabajo también de análisis de riesgo y estudian su mercado. ¿Y cómo es lo que puede caer esa persona, decís vos? Y reunía todos los requisitos, estaba vulnerable, estaba necesitado, llamarle X. El niño que cae en redes de retos o que cumple con ciertos desafíos, ¿cómo es estimulado y cómo es recompensado? ¿Dónde está el arte criminal que utilizan las personas que operan detrás de estas criaturas? Hablábamos de múltiples factores, ¿verdad? Desde que el niño no crecen con los padres. Eso no quiere decir porque haya crecido con la tía o con la abuela, no haya sido bien educado ni bien formado, ¿verdad? Pero muchas veces esa ausencia del padre, a veces queremos suplirla con cosas, un teléfono, un play, internet Cosas 24 materiales. horas, cosas materiales que de repente si no hay un control o si no hay un acompañamiento, eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Primero porque ese chico sufrió bullying en el colegio, se aisló ese chico. Tiene ya una conducta diferente a lo que es. Entonces llega en su casa, empieza él en su mundo de su juego que es violento, las series que puedan ver en Netflix, esos animes que mayormente también ejercen violencia, y entonces a medida que él va viviendo ese mundo, puede ser que quiera adoptar ese personaje. ¿Por qué? Quiere hacer justicia, se siente solo, no se siente acompañado, no tiene la suficiente autoestima para que él pueda contrarrestar eso, porque ¿dónde va a acudir? Se siente solo. Entonces, si va a acudir en las redes sociales, todo el mundo le va a dar me gusta, está bien, ok. Entonces ahí resulta ser peligroso. ¿Y quién está detrás de ese juego interactivo? Ellos tienen una comunidad de esos juegos. ¿Y quién puede haber detrás que ya le pueda estar manipulando para que pueda cumplir de repente ciertos retos, ¿verdad? Ahí es que también aparecen estos ciberdelincuentes que también inclusive hacen retos de que compiten. ¿Qué te puedo hacer primero a vos o primero a él? Entonces empiezan ellos mismos a jugar y empiezan a buscar en las redes niños que tengan esa vulnerabilidad, adolescentes que tengan esa vulnerabilidad, para que ellos mismos le digan después qué hacer y él sea el ganador, porque yo primero te mandé a hacer algo dentro de ese entorno social. Claro, el tema de las comunidades creo que es donde hay que poner un poco el foco, ¿verdad? En algunos casos, porque bueno, a mí también me ha tocado jugar videojuegos donde te conectás con tus amigos, ¿verdad? Pues yo me acuerdo que para lograr esa conexión tuve que más o menos mirar, entender, ver un video, ahí más o menos comprendí. Fui a saludarle a una sobrinita de 5 años y decía, acá estoy jugando con mi compañero de su escuela, ¿verdad? Sí, tan fácil le fue conectar, a mí me costó un montón. Había sido, ahí los juegos en comunidad, pero son muchísimos, ¿verdad? Donde se habla de cualquier... es como que vos hoy es más fácil conectar tus intereses con otras personas, y así también gente que tiene algún conflicto se conecta y busca soluciones a ese tipo de cosas. No sé, por ejemplo, lo que pasó ahora en Texas, este hombre o uno de estos puede generar, no sé, comunidad de fans, de gente que se siente identificada, se arma de valor y sale a replicar lo mismo, ¿verdad? En las redes sociales abiertas, las redes sociales que son ocultas. O sea, yo creo que por ahí un poco está el tema del control de las comunidades donde estamos, ¿verdad? Donde están los chicos. No sé si el control tiene que ser hablando con los chicos, atendiendo lo que hacen, conversando con ellos, o hay herramientas tecnológicas de bloqueos de la Deep Web, cosas así, por ejemplo, comisario.
Nosotros a veces insistimos mucho en el acompañamiento del adulto, de papá, de mamá, y a veces también hay problemas que papá, mamá no entiende la tecnología, no sabe cómo aplicar esos controles, no sabe cómo hacer esos filtros. Entonces también tenemos que nosotros hacer un poco una autocrítica como Estado, porque no hay una política firme de que podamos nosotros entre instituciones acompañar todas las actividades también dentro de una política preventiva, ya sea de concienciación, de educación. Ocurren estos hechos, corremos todos. No hay un plan que se mantenga en el tiempo y que podamos nosotros realmente meter esa educación y esa conciencia, ya sea a través del Ministerio de Educación, ya sea a través de la Policía Nacional. Ustedes saben que la Policía Nacional dentro de su trabajo tiene también tareas preventivas, pero no abarca lo que tiene que abarcar para que esto realmente sea efectivo. Hay un ministerio que se dedica a la comunicación, a la tecnología, y yo no he visto... Yo no he visto una campaña. No, pero así, pregunto ahí. Y se supone que sí. Así como, no sé, como lo que el comisario está explicando acá ahora, porque nosotros le invitamos, ¿verdad? Pero que haya una campaña que vaya a los colegios, a las empresas, a las comunidades, explicar, miren, esto yo no he visto, ¿verdad? Y justo se ha fusionado tecnología con comunicación, y lo que menos vemos es una comunicación de prevención tecnológica. Eso es cierto. La edad en la que los niños reciben un teléfono cada vez es menor. Los chicos desde los, no sé, 5, 6, 7 años ya están con un teléfono en la mano. Entonces yo no sé si existe, y si existe sería bueno saber, dónde los padres pueden recurrir para, antes de entregarle ese teléfono celular a los chicos, que se pueda activar algunos filtros de control para que el chico no tenga acceso pleno a páginas o a contenido que no tiene que tener acceso. ¿Hay alguna institución, alguien que pueda asesorar? Yo, que no entiendo, compro el teléfono, este le voy a dar a mi hijo. ¿Cómo puedo activar los filtros de este teléfono? ¿Dónde puedo ir o no hay? Siempre hay información para hacerlo eso. De hecho que todas esas informaciones MITIC también lo pone en su página. Pero ¿cuántas personas acuden a esa página? ¿O tiene conocimiento de que existe esa herramienta? Existe MITIC para poder hacer esos filtros, ¿verdad? Y hablemos algo también, comisario. ¿Cuántas personas tienen el verdadero interés de hacerlo también? Porque eso también es una inversión de tiempo. Una inversión de tiempo. Y si yo le voy a dar un teléfono a mi hijo, ver si tiene 8, 9, 10 años, yo tengo como compromiso, como padre, como adulto, como tutor, como encargado de cuidarle a ese niño. Entonces yo no voy a permitir que mi hijo o el niño instale una red social que es para 14 años, que es para 13 años. Claro. No le voy a dar mi teléfono a mi hijo en el restaurante porque quiero que esté sentadito ahí y le pongo un video de YouTube que mi hijo tiene 5 años, lo está viendo y de repente sale una ventana emergente, una notificación, y ya el niño pueda pasar a otro contenido de repente. Sí. Entonces, si yo voy a entregarle un dispositivo, bueno, dependiendo de la edad, yo sugiero a un niño que no tiene todavía la edad suficiente de instalarle previamente su juego que no esté conectado a internet, su videíto que quiere ver descargado, porque estos dispositivos tienen suficiente capacidad de almacenamiento para que pueda tener sus contenidos de distracción que pueda tener y no estar dándole esa conexión a la red sin filtro. De hecho que nosotros tenemos normas, hay una ley que le dice inclusive a las proveedoras de internet que tiene que filtrar ciertos contenidos y que las autoridades de control de aplicación es la CONATEL, ¿verdad? Esas leyes, esas normas de repente pasan de ser papeles que aún no se cumplen porque la posibilidad que se haga eso es difícil, ¿verdad? O entrate en el tema de los videos de YouTube. Y ahí también, vos sabés que yo alguna vez me senté, pero yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero alguna vez con una sobrinita me senté a mirar lo que estaba viendo y atienden, pero así, con todos los sentidos a youtubers que son de verdad formadores de opinión y de posturas para los chicos, ¿verdad? Que estaba diciendo una cantidad de pavadas. Yo le dije, eso es lo que está diciendo no es verdad.
Y estaba atendiendo ella con todos sus sentidos, ¿verdad? Y como asumiendo que era una realidad lo que estaba contando. Y te hablan de todo. La vez pasada en la radio Luis Valerio contó que hay, no sé, youtubers que te enseñan, no sé, técnicas para volverte bulímica sin que te afecte la garganta, o trucos para poder comer y después vomitar sin problema. O sea, ¿Y qué estamos permitiendo que vean, verdad? Porque son tipos que agarran, o chicos o chicas que agarran una cámara, se graban y son muy carismáticos y llegan a un público que les atiende y toman lo que dicen como una realidad y les forman opiniones, les enseñan trucos que capaz no tengan que enseñarles, ¿verdad? Claro. Y el tema, y también es eso, dejar, mira, entra ahí a YouTube, ve tus videos. No sabes a quién le está hablando a tu chico, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo? Sí. Y de hecho que dentro de esas búsquedas que se hacen en internet, a través de un buscador, encontramos, porque te dan estadísticas estos buscadores también, cuál es el contenido o la palabra que más se busca, ¿verdad? Y uno encuentra que, por ejemplo, cuál es el reto viral actual. Pones eso y te van a dar un contenido de que te dicen 200.000 búsquedas de personas que buscan retos virales actuales. Entonces, no decimos que eso va a ser lo peligroso, pero imagínense en qué estamos, qué buscamos, ¿verdad? ¿Qué queremos realmente lo que está en la red? Internet, hoy en día podemos decir que es una herramienta imprescindible en el ámbito laboral, social, educación, desde que entró la pandemia. Tenemos que usarlo, pero tenemos que saber usarlo y tenemos que saber cuidarnos, y para ello tenemos que generar esa conducta de ciberseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que trabajar entre todos, no hay de otra. Papá, mamá, institución, medios de comunicación. Tenemos que involucrarnos todos porque es un tema difícil para nosotros. Primero para nosotros como adultos, para entender y para estar al nivel del chico que nació con eso, ¿verdad? Y estábamos diciendo, de repente le enganchan a los niños con cuestiones que son de su interés, conectan con mucha simpatía, como decía Enrique, pero nosotros los adultos también caemos en cada trampa. En esto que estábamos comentando y que también queríamos consultarte, lo de la famosa aplicación para ver cómo estás registrado en el directorio de... que al final puede convertirse en una herramienta peligrosa o no. Y eso es de adultos. Y es de adultos, claro. Sí. Claro. Y a partir de la cantidad de aplicaciones que ya tenemos, porque tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, apareció que WhatsApp era vulnerable, instalamos Telegram, instalamos Signal, y todas esas aplicaciones tienen casi las mismas condiciones de permiso que te piden. Te piden contactos, te piden álbum, te piden geolocalización, te piden micrófono, cámara. Pero eso no quiere decir que esa aplicación o que esa empresa que desarrolló esa aplicación para dar ese servicio lo hagan para utilizarlo de mala forma, ¿verdad? Lo peligroso está de repente de que qué tan vulnerable es mi equipo, claro, que puedan utilizar esas aplicaciones para cometer otros tipos de hechos. Y él lo señalaba, JetContact te da mucha información porque podés saber cómo le agendaron a Luis en un teléfono. Y eso es dato también importante para mí si quiero usarlo de buena forma, pero mucho más importante para el delincuente que quiera llamarle a Luis, porque con eso vas a ver tus datos, tu dato completo, dónde trabajas, quién es tu esposa, quién es tu hijo, quién es tu papá y tu mamá. Yo fácilmente me hago pasar por una empresa y te llamo y te convenzo con toda la información que pude acceder a través de la red. Es un momento donde en definitiva hay que prestarle mucha atención a la ciberseguridad. Y quiero aprovechar la presencia del comisario para una cuestión que quizás ustedes no están enterados. Nosotros tomamos conocimiento hace unos días de un hecho muy grave que ocurrió no en el país, sino en Colombia. Posiblemente al comisario le haya llegado información. Caracol, canal de noticias de Colombia, Noticias Caracol, uno de los canales, el canal más importante de Colombia, ha sido víctima de un ciberataque tremendo. Un ciberataque que ha fundido sus servidores. Por una cuestión de solidaridad y de respuesta del personal, Caracol en este momento, una cadena muy grande en Colombia, está al aire. Ellos no tienen acceso a sus servidores de puesta al aire, no tienen acceso a su sistema contable, no tienen acceso a sus correos electrónicos. Y todo esto se dio hace días, o sea, no es que ocurrió hoy, ocurrió hace días. Aún no se puede normalizar la situación.
y por sobre todo aún no se avanzó en la búsqueda y localización de dónde y de parte de quién pudo haber venido el ataque. En nuestro país, si bien no se han dado aún casos como este, pero puede ocurrir. Y tenemos lugares muy sensibles en el país que están muy expuestos. La ciberseguridad es un tema que se debe tratar y en serio. Y es un tema que requiere de fuerte inversión para proteger nuestros datos. La policía tiene la identidad de todo un país. Hay empresas privadas que tienen bases de datos absolutamente completas del país. O sea, nosotros, independiente a lo que nosotros expongamos en redes sociales, la información nuestra es vulnerable. Y nuestros servidores de trabajo también. Y parece que no estamos tomando conciencia de eso y de la importancia de invertir en esa seguridad para protegernos y proteger nuestra fuente de trabajo. Y muchas veces ahí entraste en el campo de la seguridad, que es también nuestra área y que es tan difícil, porque en el campo de la seguridad no muchos quieren invertir en prevención. Van a esperar que reciba ese golpe para que después puedan hacerlo. Y lo propio también hacemos nosotros con eventos que puedan ocurrir y después vamos a legislar o después vamos a generar esa respuesta que necesitaba, que pudimos haberla prevenido en su momento. Es muy difícil por ello trabajar en seguridad. ¿Por qué? Porque no hay una tendencia, una conducta de trabajar mucho en prevención. Y eso cuesta en seguridad. Entonces, por ahí también eso es el problema. Pero a medida que se van ocurriendo las cosas, yo creo que vamos a tener también conciencia. Ojalá el día de mañana, muy pronto, salga la ley de protección de datos para que podamos nosotros darle más protección al usuario, a las personas con su identidad, con la información que tienen en sus dispositivos, herramientas que permitan realmente que cuando surja algo, afecte tus derechos, tengas herramientas legales para que puedas reclamar o defenderte. De hecho, que vamos a tener que seguir hablando del tema de ciberseguridad y esta ley que vos decís de protección de datos, que Paraguay Ciberseguro hace rato viene también promoviendo y hablando al respecto, porque hoy más que nunca forma parte de nuestra realidad y quizá muchos no se quieran involucrar por desconocimiento o por desinterés momentáneo, pero vamos a tener que revisar minuciosamente en todo un año, bueno, un año electoral. Exacto. En un año en el que mucha gente va a estar muy interesada en recabar datos de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y decía, por último, comisario, para darle también una recomendación a los padres, le escuchaba decir a una especialista en cuestiones de comunicación digital, una española. Ella escribió un libro que se llama Cómo crear hijos en la era digital, y decía ella: no satanicemos, como bien decías vos, el tema de las redes sociales ni internet, sino involucrémonos con nuestros hijos, acerquémonos a ellos, porque allí donde está su interés está configurada también la personalidad de tu chico. Mírale, habla con él para saber dónde está su pensamiento, dónde está su corazón. ¿Qué le decimos a los padres, comisario? Bueno, suscribir lo que acabas de decir para que ese niño, cuando encuentre una dificultad, su refugio sea ese entorno familiar, sea papá, mamá, hermano, y no su refugio sea nuevamente esa red donde no va a tener una respuesta que le convenga a eso. ¿Por qué? Porque hay personas, no le interesa tu vida, entonces siempre va a encontrar ese apoyo en ese entorno familiar, y por eso es muy importante ese acompañamiento, ese chico que tenga esa autoestima, que tenga ese valor de que cuando encuentra algo peligroso pueda ir con el adulto. Pero muchas veces nos encontramos como este caso del menor, de que estaba solo, ¿verdad? Y vivía ya una constante, estaba siendo estigmatizado, ya víctima de bullying, ya fue tratado de bullying, entonces se generan alarmas. Estas alarmas hagamos que sea nuestro impulso para acompañar más a nuestros hijos y no esperemos que llegue a pasar lo que está pasando en otros países, porque vamos a lamentar si es que llega a pasar eso. Hay un pensamiento japonés o una frase de la cultura japonesa que dice: pensamientos simples, no hay que complicarse demasiado, volvamos a las recetas básicas, estar cerca de tu hijo nomás. A veces buscamos respuestas extraordinarias y acercarte y preguntarle cómo está, qué piensa, qué siente. Gracias, comisario, por tu tiempo. A ustedes por la invitación. Gracias. Comisario Diosnel Alarcón compartiendo aquí este espacio muy útil y muy importante con nosotros en La Lupa.